de traer tus oraciones aquí por todo lo que Dios ha hecho, por un Dios que nos ama. No tenemos que vivir una vida por nosotros mismos, tenemos una vida por nosotros mismos. Pero mientras tanto, cada uno, unos de nosotros, podemos orar por cada uno. Vamos a orar por nuestras necesidades y vamos a dile a Dios que trabaje en esas circunstancias. Gracias Dios por quien tú eres, porque estás disponible para nosotros en cada situación que nos encontramos. No hay nada que sea tan grande para nosotros, no hay nada que nos lleve lejos de ti, ninguna dificultad es más grande que tú y de tu poder de poder trabajar por cada uno de estos problemas. Gracias por estas necesidades que se trajeron aquí adelante y por aquellos que no trajeron sus necesidades, que solamente se quedaron con ellas en su corazón. Te pido por cada una de ellas, Señor, porque la vida puede ser muy, muy oscura y podemos perder, encontrarnos muy solos, pero pedimos que el Espíritu Santo te conforte y que se encuentre en cada una de sus vidas. Padre, te pido que tú puedas trabajar en nuestras vidas. No es un accidente que estemos aquí. Tú elegiste estar aquí. Oh, abre nuestros corazones para que podamos aceptar tu mensaje. Danos la fe, el valor y la fortaleza para agarrar lo que tú nos enseñas y aplicarlo a nuestras vidas mientras continuamos en este camino. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes. Si tú eres alguna persona que estás visitando, vamos a continuar con el libro de los Romanos. Estamos trabajando en esta carta que Pablo escribe a los romanos. Estamos en el capítulo 8, pero ahora vamos a continuar con el capítulo 8. Es considerado uno de los libros más grandes de este libro y por esta misma razón estamos invirtiendo las siguientes semanas para estudiar la palabra de Dios en el libro de los Romanos. Si estás en el Nuevo Testamento, vas hacia la derecha, encuentras esas letras rojas y eso significa las letras rojas significa Jesús, hablando a la iglesia, y lo encontramos Romanos. Déjame decirte que Pablo está escribiendo a los cristianos. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Su enfoque es en los que están los seguidores de Cristo Jesús, cristianos. Entonces, si tú estás aquí y tú eres un seguidor de Cristo Jesús, o no eres un seguidor de Cristo Jesús, o no sabes dónde estás, está bien, voy a estar hablando primeramente a los creyentes, pero esta es una buena oportunidad para saber de lo que se trata y vas a ver el poder del poder de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo que pone en nosotros en nuestras vidas nos hace descubrir que no debemos vivir nuestra vida, nuestro propio poder, pero en el poder de Cristo, que tú puedes tener ese poder también si tú pones tu confianza en Cristo Jesús. Entonces vamos a encontrar cada una de los. Dios vino en la persona de Cristo Jesús para salvarnos del pecado, y esto es muerte. Porque tú eres un pecador, estás separado de Cristo Jesús. No solamente físicamente, pero también vas a morir espiritualmente por toda la eternidad. Jesús vino a salvarte de la pena del pecado, del poder del pecado, para que no podamos dar nuestras vidas al pecado. Y mientras Él empieza a hablar de esto, Él nos deja un secreto. Y no es realmente un secreto, pero Él dice que no nos salva de la presencia del pecado. Todavía seguimos viviendo en un mundo pecador. Y como somos cristianos, constantemente enfrentamos muchos desafíos. Y muchas veces nosotros nos culpamos porque constantemente estamos sufriendo esas batallas en nuestras vidas. Pero Pablo dice, por lo bueno que quiero hacer, no lo hago.
y practico lo que no quiero hacer, lo malo que no quiero hacer. ¿Suena como tú? Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las cosas que digo que no voy a hacer, las hago. Y si estoy haciendo esto, que no quiero hacerlo, no soy yo, pero es el pecado que está en mí. Mientras está pensando a través de esto, empieza a batallar dentro de sí mismo y dice, oh, pecador tan grande que soy. ¿Alguna vez voy a tener una victoria del pecado? ¿Alguna vez voy a vencer al pecado? ¿Voy a venir a un punto donde voy a decir en mi vida, ya no tengo este desafío, esta batalla en mi vida? O por eso dice, oh, vil pecador, ¿quién me va a liberar de esto? Pero Cristo nuestro Señor es el que nos saca de esto. La respuesta no es un plan, la respuesta es una persona en Jesús, en Cristo Jesús. Bueno, esa es una buena noticia, ¿verdad? Pero todavía seguimos batallando. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos ayuda? Yo creo que realmente Pablo eso es lo que está diciendo en el capítulo 8. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 8 Jesús es la respuesta, pero ¿cómo tengo acceso a Jesús para que me ayude con lo que está pasando en mi vida? Y él dice, bueno, la respuesta es en la persona del Espíritu Santo. Los primeros 7 pasajes, los primeros 7 capítulos de Romanos menciona 21 veces el Espíritu Santo. Y nosotros constantemente estamos batallando y nos culpamos a nosotros mismos y luego regresa en el versículo 1. No hay condenación. Inmediatamente pienso, no hay condenación a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces hay esperanza para vivir una vida victoriosa que Dios nos ha mandado a vivir. Y esto lo hacemos a través del Espíritu Santo. O en el versículo 25. I think it's 40. Yes. Entonces en un lado estoy sirviendo a Dios y con el otro no estoy sirviendo. Es una batalla entre estas dos puntos, entre estas dos personas, en una manera de manejar de una forma o de la otra. Vivo por la carne o vivo en el espíritu, o vivo de acuerdo a la carne o de acuerdo al espíritu. Te quiero ayudar a reconocer que vivir de acuerdo a la carne es vivir una vida centrada en uno mismo. Vivir una vida con mi propia fuerza, caminar de acuerdo a la carne. Quiero decir que estoy centrado en mí mismo, estoy centrado en mi propia vida, vivo en mi vida de una forma autosuficiente. Y eso nos lleva a la muerte. Realmente nunca hacemos bien en nuestra propia fuerza. La otra es, vivo una vida de acuerdo al Espíritu, y eso es vivir de acuerdo a Cristo Jesús, de acuerdo a Dios, vivir a una vida de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, centrados en el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el Espíritu nos está diciendo. Hoy les voy a introducir a este tema en el cual vamos a estar hablando las siguientes semanas. ¿Qué es lo que significa vivir en el Espíritu Santo? Porque Pablo está diciendo caminar en el Espíritu. Vamos a hablar el siguiente mismo, que es lo que significa caminar en el Espíritu. Pablo se refiere en este aspecto que pensar en el Espíritu. Entonces él habla que debemos orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Entonces vamos a ver el capítulo 8 y vamos a ponerlo en pedacitos lo que significa caminar y vivir nuestras vidas de acuerdo al Espíritu de Dios. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy. Hay mucho lo que vamos a hablar. La mayoría no es nada nuevo, pero va a poner el fundamento para lo que Dios nos va a dar.
Entonces, si vamos al capítulo 8, empezando en el 2, vamos a leer 8:2. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó a Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pero no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno tiene el Espíritu en Cristo, es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu aquel que se levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al medio, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo se asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y así somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de elevarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a las frustraciones. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso, para que am, para, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime, aún como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras las guardamos a nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, de acuerdo a Cristo Jesús, a la voluntad de Dios. Entonces voy a estar hablando del fundamento de lo que significa vivir en el Espíritu. Y hay tres cosas que nos va a ayudar a entender lo que eso significa. Vamos a hablar de la identidad del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está hablando? Vamos a hablar de la persona que vive en nosotros. Y la última cosa que está hablando es que el Espíritu Santo nos impacta en nuestras vidas. Primero, vamos a hablar
la identidad del Espíritu Santo. La identidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo Él opera? Yo tendría que decirte esto. Tal vez de todos lo que podríamos estar hablando, todos los temas que podríamos hablando, lo más controversial y lo más confuso es hablar. El Espíritu Santo depende de dónde tú vas. Tú has escuchado muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Déjame decirte lo que he descubierto. Hay dos cosas peligrosas que veo en las iglesias hoy. Una de ellas es muchas iglesias hablan todo su tiempo obsesionados y consumidos por el aspecto supernatural del Espíritu Santo. Invierten todo su tiempo hablando de lo que Él hace. Estas son las iglesias en las cuales pone su énfasis en hablando de la sanación, de los profecías, hablan de estar en el espíritu y a lo mejor tú fuiste parte de todo eso. Yo también fui a uno de estos lugares y me asusté tremendamente porque empezaron a levantarse y hacer cosas que no sé ni de qué se trataba. Bueno, por la razón en la que me asustó es porque esta iglesia tenía la tendencia de poner toda la tendencia en el Espíritu Santo. Yo vine de una iglesia del otro extremo, en la cual nunca hablamos del Espíritu Santo. Es porque muchos de nosotros crecimos en una iglesia que ni siquiera escuchamos, ni siquiera queríamos pensar que estamos asociados con los carismáticos. Entonces aprendimos ciertas cosas, pero fuimos al otro extremo. Nunca hablamos del Espíritu Santo y como resultado no vivimos en victoria, vivimos en nuestra propia, en nuestra propia fuerza. Hay un peligro entre cada uno de estos extremos. Entonces lo que quiero hacer en este momento, quiero hablarles lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es este Espíritu Santo? Bueno, puedes reconocer que la Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, esto significa que el concepto no esté ahí. El concepto de la Trinidad está desde el principio de la Biblia. Es más, en el bautizo de Cristo vemos los tres miembros de la Trinidad. Jesús, Dios está presente y el Espíritu Santo desciende como una paloma. En la Escritura, la Biblia define el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, lo que significa que es igual a Dios el Padre, a Dios el Hijo. Él es Dios. El Espíritu Santo es eterno, siempre ha sido. Desde el principio de la Biblia, cuando Dios creó al hombre, hay un verso de la Biblia que dice, Dios dijo, vamos a crearlo al hombre como nuestra imagen. Esa es una palabra plural. Existía al principio, del principio, como Dios lo hizo desde el principio. Entonces es eterno. El Espíritu Santo también es presente, cualquier lugar, omnipresente. Está en cualquier lugar al mismo tiempo. Todo alrededor del mundo hay muchas personas que están reunidas, pero lo que significa es que el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está en el otro lado del mundo, el Espíritu de Dios vive en mí, en ti, en todos nosotros al mismo tiempo. Es omnipresente, puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. No como Satán. Satán puede estar solamente en un lugar a un tiempo, pero el Espíritu Santo puede estar en todo el mundo al mismo tiempo, como Dios. También es omnisciente. Él sabe todo. No necesitamos decirle nada, no necesitamos enseñar nada. Él sabe todo acerca de tu vida. Omnipotente. Tiene todo el poder. Todo el poder de Dios existe en la presencia del Espíritu Santo. Él nunca se refiere como un se refiere como una cosa, se refiere como Él.
El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, de la naturaleza triuna de Dios. Él puede, podemos de hacer cosas que le ponga triste al Espíritu Santo. Él puede ser, tú puedes trabajar, parar el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú te opones, él pueden mentir, lo puedes mentir, le puedes blasfemar. No hay otro perdón que la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa? Simplemente este es el propósito del Espíritu Santo. Él viene para revelarte la verdad de quién es Dios en Cristo Jesús. Él te revela que Dios vino, murió y resucitó y te llama a un arrepentimiento y te muestra que eres un pecador. Y el Espíritu Santo y cada uno de ustedes están en un lugar de choque con el Espíritu Santo. Tu vida y el Espíritu Santo van a interceder. Y el Espíritu Santo te va a parar, te va a revelar la verdad acerca del Evangelio y tú tienes que tomar una decisión. ¿Voy a seguir? ¿Voy a recibir la verdad o voy a rechazarla? Y tú rechazas la palabra de Dios y el Evangelio, no, y dices, no, no creo en Cristo, no creo que Él resucitó, no voy a dar mi vida a Cristo Jesús. Eso es lo mismo como llamarle al Espíritu Santo una mentiroso, y porque el Espíritu Santo es el que te revela, y eso es la blasfemia del Espíritu Santo. Y la persona que va a pasar todo el tiempo en el infierno es la persona que decidió decirle no al Espíritu Santo. Entonces, te reconocemos que este es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? La Biblia dice que nos lleva del pecado, nos pone una convicción en nuestros corazones para poder reconocer el pecado en nuestras vidas. Él es el que nos llama a Dios, Él es quien nos revela la verdad. Cuando yo tenía 9 años, de alguna forma mis ojos se abrieron, mi mente se abrieron y pude entender la verdad de Cristo Jesús. Pero cuando yo tuve 7 años, 9 años, es como un foco que se abrió en mi mente. En ese momento el Espíritu Santo se abrió. Una noche en mi dormitorio el Espíritu Santo me habló. Yo soy un pecador, me di cuenta que soy un pecador, pero también me mostró que Jesús me ama, que es un Salvador, que murió por mí, que si yo lo recibo puede tener una vida eterna. En ese momento yo recibí a Cristo, no solamente Él me mostró, pero también me trajo a la fe. Él nos conforta. Especialmente, yo sabes, si alguna vez perdiste a un ser querido, Él viene y te conforta, pone sus manos alrededor de ti y te dice que va a estar bien. Encontramos confort y también nos santifica. Esto significa que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas para hacernos como Jesús. Él va a usar cada situación en tu vida para crear en ti un corazón que se vea como Jesús, para que nos llama a testificar, nos da poder. Cada cosa que Dios te hace, te llama para hacer, el Espíritu Santo te da poder para hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de esto es cada persona que te llama a compartir el Evangelio. Todos nosotros tenemos mucho miedo. Muchos de nosotros decimos, no, tengo mucho miedo. Yo sé lo que debo de hacer, pero no lo quiero hacer. Pero si tienes miedo al compartir el Evangelio, y en un momento tienes que encontrar y decir, voy a hacerlo. De todas maneras lo voy a hacer. Lo voy a hacer aunque tenga miedo, pero lo voy a hacer. Voy a compartir, yo sé lo que Dios hizo por mí, voy a salir de este confort en el que me encuentro ahora y voy a hablar de las cosas de Cristo Jesús, porque Dios va a hacer un momento, va a hacer cosas increíbles en tu vida. En ese momento, Dios te va a dar las palabras. Él te va a dar. Muchas veces tú no entiendes cómo dijiste todas estas palabras. De repente sabías que podías responder o preguntar a una pregunta, porque el Espíritu Santo te da el poder, lo que Dios te ha llamado a hacerlo. Y la segunda cosa es que acerca
del, de vivir, cuando el Espíritu Santo viene a vivir a tu corazón. La Biblia dice que Cristo viene a vivir en tu corazón, que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo sabemos que somos cristianos. El Espíritu Santo vive en ti, y si el Espíritu Santo no vive en ti, entonces no eres un creyente. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces déjame decirte, ¿cuándo es que Él viene a nuestras vidas? En el momento que lo recibimos, el regalo de la vida eterna. Dios vino a mí, el Espíritu Santo vino a mí cuando yo tenía 9 años y yo le dije, Señor, perdóname de mis pecados. Y como un niño de 9 años puede entender, yo lo hice y el Espíritu Santo viene dentro de mi vida. Y por el que Él vino, porque es una persona, no tiene solamente una parte hoy, la parte en la siguiente semana. Vienes, tú lo tienes, tiene todo en tu corazón. Algunas personas dicen que si aceptas a Cristo Jesús, necesita y recibas más tarde el Espíritu Santo. Si tienes el Padre, tienes el Hijo y tienes el Espíritu Santo. Todos son uno. Y cuando recibí a Cristo, el Espíritu de Dios vino a vivir en mi vida. Él es el que es una gente que viene en mi vida y me trae a la fe y empieza a trabajar en mi vida para que me haga más como Cristo. Él me empieza a purificar nuestras vidas y nos trae convicción y reconocer el reconocimiento del pecado y nos trae a un momento de una dependencia completa en Cristo Jesús. Nos instruye en sus palabras, nos llena de amor, de fortaleza y salvación. Es un trabajo del Espíritu Santo. Y Él nos mueve para traernos hacia Cristo Jesús para vivir en nosotros. Una vez este se refiere al bautizo del Espíritu Santo. Muchos hablan del bautizo del Espíritu Santo. Vas a escuchar decirles muchas personas que dicen que más tarde, una vez que aceptas Cristo Jesús, más tarde vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero en el momento que aceptas a Cristo Jesús, en ese momento donde tú recibes a Cristo, al Espíritu Santo, al mismo tiempo que recibes a Cristo en tu corazón. Y luego es el bautizo. El bautizo es simplemente una representación que pública que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Algunos de ustedes no están permitiendo que viva el Espíritu Santo en tu corazón. La tercera cosa es, ¿cuál es el impacto que tiene en tu vida, en nuestra vida? Hay 10 cosas, pero no te voy a dar las 10 cosas. Déjame decirte un poco. ¿Cómo el Espíritu Santo impacta nuestra vida? El Espíritu Santo nos transforma nuestra vida de adentro para afuera. Es imposible para que tú puedas recibir el Espíritu Santo y no ser cambiado. El Espíritu Santo te cambia. No trabaja dentro de nuestros corazones. Cuando Él empieza a traer un cambio en tu vida. Yo vine a la iglesia antes de que naciera. Crecí en una iglesia cristiana. Viví una vida cristiana antes de que Dios viniera a mi vida. Y de repente cuando Cristo vino a mi vida, de repente nos hace libres del pecado y sistemáticamente, poco a poco, nos hace más como Cristo Jesús y nos da la habilidad para decir no. Antes de que Jesús viniera a nuestras vidas, no tenemos el poder de decir no. Vivimos en una vida del mundo, en una vida carnal. Y decimos, no hay nada que podamos hacer, pero una vez que Cristo Jesús en la persona del Espíritu Santo nos da el poder para sobresalir, para poder rechazar el pecado. En versículo 9 nos dice que nos lleva a una vida de justicia y nos saca nuestro pecado y nos reemplaza con justicia y nos da la fortaleza para vivir y nos transforma nuestro pensamiento y nos hace pensar más en un mundo espiritual, en una dimensión espiritual. Dios nos da una actitud
a través del Espíritu Santo para que podamos tomar decisiones en nuestras vidas basadas en lo que la Biblia nos dice. Muchas de las cosas, lo que el mundo dice para nosotros parece ridículo. Hay una forma diferente de vivir. De alguna forma, pensamos de una forma diferente de lo que el mundo piensa, porque el Espíritu Santo nos transforma y nos hace vivir de la vida como el Espíritu Santo lo haría. Y nos lleva de las cosas en las cuales nosotros estamos ocupados, de todo lo que, del materialismo, de todo aquello que nos llama constantemente, pero a través del Espíritu Santo nos da victoria y nos transforma de una forma dirigida por nosotros mismos a una vida dirigida por el Espíritu Santo. Nos da la dirección de donde debo de seguir. De alguna forma, yo sé de alguna forma, soy de la primera persona que le debo de hablar y pedir por ayuda es Jesús, es Cristo, es Dios. Los primeros frutos. Gálatas 5 nos dice que el fruto del Espíritu Santo, nos habla de todo del fruto del Espíritu Santo, que son las características de Cristo Jesús, que vive en nosotros. Para algunas personas noto que pasa más rápido, por otros toma tiempo. Pero la vida del Espíritu es la vida suficiente. Es la razón por la que podemos estar contentos. El Espíritu nos da la habilidad de estar contentos. Y estoy bien. No sé qué es lo que va a pasar. No sé quién va a ganar la siguiente elección. Pero lo único que podemos hacer es estar tranquilos porque Cristo tiene tiene el control. Puedo estar contento, puedo estar en paz, puedo tener gozo. Puedo reconocer que Él está en control. Y puedo confiar en Él. De alguna forma puedo descansar en Él y no me encuentro en estrés en el medio de todo lo que podría o no podría pasar. Simplemente sabemos que Él está en control. La palabra dice que Él nos guarda y nos llama como hijos. Estamos adoptados o somos adoptados en el mundo del reino, el reino de Cristo Jesús. Si fuera sin el Espíritu Santo, sin Dios, no podríamos caminar y contar y make decisions que son de acuerdo a lo que Cristo quiere que hagamos. Entonces eso me trae a una simple pregunta. Toda información que te he dado, basado en toda esta información, ¿estás viviendo en el Espíritu o estás viviendo en la carne? Es posible que muchos de ustedes de alguna forma se han encontrado escuchando a su antiguo Señor y no al Señor. De alguna forma te estás preguntando, ¿alguna vez voy a encontrar victoria? ¿Es posible encontrar victoria? Y sí es posible si estás caminando en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, del poder que Cristo Jesús nos da para vivir de una forma victoriosa. En las siguientes semanas vamos a estar hablando cómo ejercer ese poder, pero hoy vamos a empezar con esa pregunta. ¿Estoy caminando en la carne o estoy caminando en el Espíritu? Tal vez es tiempo para ustedes como creyentes que tú digas, Dios, me he resbalado a la carne o en la carne. Es el tiempo para que tú puedas pedirle que te ayude a volver a tu primer amor, a vivir en el Espíritu. Y si tú no eres cristiano, no has aceptado a Cristo, ahora es el tiempo de que tú puedas vivir una vida victoriosa y vivir en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje, por esta oportunidad que nos das. Gracias. Estas son preguntas muy
grandes. ¿Estamos viviendo en el espíritu o estamos viviendo en la carne? Ayúdanos a vivir en victoria. Por algunos de nosotros que dijeron sí, ayúdanos, danos la habilidad de arrepentirnos y ayúdanos a caminar en el espíritu por cada uno de aquellos que no han aceptado, te han aceptado como Cristo Jesús. Ayuda que tu Espíritu Santo se revele en sus corazones y que ellos puedan decir sí a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, voy a darte una oportunidad a responder como siempre. Entonces, si puedes echar la cabeza, este es el momento para responder a Dios honestamente. ¿Estoy viviendo en el Espíritu o en la carne? Voy a continuar viviendo esa vida triste, esa vida sin control, o voy a empezar a vivir en el Espíritu, una vida victoriosa. Si Dios te ha hablado, y si tienes alguna pregunta a lo que hablamos, voy a estar aquí en la esquina de la conexión y puedes venir y podemos aclarar cualquier cosa, cualquier respuesta que tú tengas o cualquier pregunta que tú tengas. Estoy muy contento que hayas podido venir el día de hoy. Si tú eres ah, una persona que vino aquí por primera vez, me gustaría poderte conocer. Y también si tú pudieras venir ahí, voy a estar esperándote en la esquina de conexión. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por las diferentes formas que tú tienes de dar y también te voy a recordar que mientras tú hagas, cada vez que tú das, estás uniéndote a muchas personas porque damos nuestro soporte a los misioneros. Un ejemplo de lo que estoy hablando, todos ustedes reconocen lo horrible que ha estado pasando en Turquía. Ese terremoto en el cual un montón de personas murieron. Y entonces tenemos muchas personas con las cuales trabajamos y están conectados a nosotros, que están trabajando allá, ayudando a rescatar a muchas de estas personas. Y si quieres saber un poco más, tenemos en la información de Share y habla de cómo ayudar a orar por estas personas que están allá trabajando y las personas que también han sufrido este tremendo desastre. Vamos a orar por estas oportunidades mientras participamos. En en el anterior servicio, Paul Burleson estaba aquí con nosotros. Y está muy contento y les pude decir a ellos que Dios ha sido muy fiel en nuestros ministerios y ha mandado ministros a servir en nuestra iglesia. Y Paul Burleson, por los 25 años que he estado aquí, cada otro pastor que ha servido antes de mí, vemos como Dios siempre es fiel. Tú y yo hemos sido bendecidos por muchas personas que han estado aquí por muchos años. Bueno, cuando han estado aquí personas por mucho tiempo, no solamente decimos hola, pero también debemos decirles adiós. Y esto va a ser difícil para nosotros, porque Warren Pearson, que sirvió como nuestro ministerio de música por 38 años, él estuvo aquí por 38 años. Este es el año en el que necesito retirarme. Entonces él ha ofrecido su retiro. Abril 23 va a ser sus últimos meses de retiro y vamos a invertir estos meses mostrándole nuestro soporte, nuestro cariño, mientras donde quiera él que vaya. Y tú y yo fuimos muy bendecidos por este hombre, 38 años sirviendo en esta iglesia.
y usando personas, usando sus regalos, sus dones. Y nosotros vamos a seguir yendo. Él ha dejado el cimiento para que continuemos trabajando como lo que Él hizo. Porque Él puso el fundamento, Él puso los cimientos para continuar este ministerio. Vamos a tomar nuestro tiempo, seguir caminando, orar de que Dios traiga a otra persona. Bueno, sí, bueno, voy a hacerlo otra vez. No solamente Warren compartió que él se va a retirar, pero también Kevin Walker, que sirve como nuestro pastor ejecutivo. Este es mi año de que voy a retirarme. Él va a quedarse hasta diciembre y Bárbara ya está retirada, entonces Kevin va a retirarse en diciembre y se van a mover en una dirección diferente. Entonces va a ser un año diferente, un año un poco difícil, pero podemos solamente confiar en Cristo, en Dios, pero estoy muy contento por Kevin, por Bárbara y por todo lo que Dios tiene para ellos. Y para algunos de ustedes están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Acerca de esto, y muchos a lo mejor están diciendo, ok, acerca de usted, pastor. Bueno, déjame decirte que yo me voy a quedar por un tiempo, porque si los dos están retirándose, yo voy a estar aquí por un tiempo más. Déjame decirte que por lo menos más de un año voy a estar aquí, pero simplemente tengo confianza que Dios está haciendo un gran trabajo. Entonces, ora por Warren, por Kelvin y por su pastor. Y también ora por mí, porque ahora, cuando ellos vinieron a decirme esto, sentí como que me cortaron mi mano derecha y mi mano izquierda, mi mano derecha y mi mano izquierda. Ellos fueron o son una gran parte de mi ministerio. Gracias a cada uno de ustedes. Me voy a unir con ustedes en la conexión de conexiones. Padre, te amamos por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tú has sido fiel. Gracias, Padre. Estamos hablando de ti.